Bueno, muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 3 de septiembre, hablando de sucesión testada. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de varias cosas de los elementos constitutivos del derecho de herencia y terminamos con los interesados jurídicamente. Vamos a empezar a hablar del objeto. El objeto del derecho de herencia, primero que todo, pues es el patrimonio del causante, el patrimonio del muerto. Ese es el que se va a repartir. El patrimonio del causante, el patrimonio del de cuyos bienes se trata, es el objeto que se va a repartir dentro del proceso liquidatorio de sucesión. Y precisamente para repartir ese patrimonio del causante, pues se ha regulado y se ha establecido una legislación específica para regular cómo efectivamente se reparte y en qué proporciones. Y entonces ahí es donde están los órdenes hereditarios, que ya los habíamos mencionado, donde se dice, dependiendo del parentesco, cómo se va a repartir ese patrimonio. Y en la sucesión testada se va un pasito más allá, en el entendido que no solo decimos quiénes son los parientes que van a recibir herencia y en qué proporción, sino que dentro de la sucesión testada le decimos a la persona, usted puede disponer de sus bienes estando vivo, para que al momento de su muerte estos se puedan repartir según como usted quiere. Para realizar esa disposición de su patrimonio aplicable después de la muerte, se debe hacer un acto jurídico que se llama testamento. En ese testamento usted va a repartir sus bienes, pero el giro de tuerca está con las limitaciones que se le dan a esa repartición. Porque se le dice que dependiendo del orden hereditario en el cual usted se encuentre, usted puede repartir o todo el patrimonio o solamente una porción al que le dé la gana. Porque otra porción puede estar reservada para los herederos forzosos o legitimarios. Se llama no heredero forzoso o legitimario, que son personas a las que la ley obligatoriamente dice que usted les tiene que dejar algo. Y entonces esa proporción es muy simple. Tenemos una proporción para el primer y segundo orden hereditario de esta manera. Del 100% de la masa, usted la va a dividir en dos. Y entonces vamos a tener que aquí hablamos de mitad legitimaria y en la otra mitad hablamos de libre disposición. ¿Sí? Mitad legitimaria y libre disposición. Lo referente a la mitad legitimaria, a esta mitad, usted obligatoriamente se lo tiene que dejar a los herederos forzosos o legitimarios según el orden en el que nos encontremos. Como dijimos que esto es para el primer y segundo orden, obligatoriamente esta mitad legitimaria le tiene que quedar ¿a quiénes? A los herederos de primer y segundo orden, en específico ¿a quién? A los descendientes y a los ascendientes. El cónyuge no es legitimario ni es heredero forzoso. Entonces, esa mitad legitimaria le tiene que quedar obligatoriamente a descendientes o ascendientes. El cónyuge no hay, descendientes o ascendientes no más. Y la otra mitad, la de libre disposición, esa la puede repartir como le dé la gana,
se la puede repartir a personas que ya sean herederos, se la puede repartir a terceros que no tienen parentesco con usted o que teniendo parentesco no es uno de los parentescos que están consagrados para ser heredero, como primos o tíos. Se lo puede compartir, se lo puede dejar a personas jurídicas, ¿sí? Con esa libre disposición, como su nombre lo indica, usted lo puede repartir al que le dé la gana, ¿ya? Como lo que habíamos visto en el ejemplo de ahorita, que usted le deja que 1.500 al Hospital Pablo Tobón Uribe. Siempre y cuando la libre disposición no vulnere la mitad legitimaria, no hay problema. Bueno, profe, ¿y qué pasa si Pedro repartió la mitad legitimaria y le dijo, para este hijo, en las proporciones que dice la ley, por iguales? Pero de la libre disposición solamente repartió este pedazo, ¿sí? Que dijo que era para hacer una obra de caridad y se lo dejó a Pedro, a Juan. ¿Qué hacemos con el otro pedacito que quedó? ¿Qué hacemos con esto? Este pedacito que quedó aquí se repartiría como una sucesión intestada, ¿sí? Entonces se reparte según las reglas de la sucesión intestada. Eso es lo que se llama remanente, porque usted ya sacó la mitad legitimaria, ya sacó los legados y le quedó sobrando un pedacito. Ese pedacito sería el remanente que se reparte entre los herederos de la sucesión intestada, perdón. ¿Listo? Y en el mismo orden de ideas, la ley le dice que para el tercer, cuarto y quinto orden hereditario, la masa herencial el 100% es de libre disposición. Que el 100% es de libre disposición. Entonces, por eso les decía que cuando yo hablo del patrimonio del causante en la sucesión testada, yo tengo que tener en cuenta estos dos límites. Para el primer y segundo orden hereditario, solamente se puede repartir libremente la mitad, la otra hay que dejarla obligatoriamente a los legitimarios o herederos forzosos, que son los descendientes y los ascendientes. Y en el tercer, cuarto y quinto orden, el 100% es de libre disposición. Es decir, que yo puedo dejar a mis hermanos sin nada y repartirle todo eso al mejor amigo. Sí, porque no son herederos forzosos. Si usted no es heredero forzoso, ¿qué genera esto? Que si el testador no le quiere dejar, no le tiene que dejar. En cambio, si usted es heredero forzoso, aun cuando el tipo no le quiera dejar, le tiene que dejar un pedazo, mínimamente la mitad de la masa. Entonces, eso es una ventaja para quien es heredero forzoso, pero una desventaja muy grande para quien no lo es. Porque si yo reparto toda la herencia y dejo por fuera a los hermanos, ¿qué? Nada. De malas, para que no fueron buenos hermanos y me contentaron si no les hubiera dejado algo. Ah, bueno, pero ¿y qué pasa si reparte la herencia, como dice en el testamento, y nos sobra un pedacito? Ese pedacito se reparte según las reglas de la sucesión intestada. ¿Listo? Igual que como lo vimos. ¿Ya? ¿Dudas? Muy bien. El segundo punto, que es objeto. Ay, profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Me puedes volver a explicar lo del remanente? Lo que sobre que no se haya repartido dentro del testamento. Lo que sobre, sean muchos o poquitos. Todo lo que sobre que no se haya repartido en el testamento se llama remanente. Y eso se reparte en la sucesión intestada, según las reglas de la sucesión intestada. ¿Cómo así? El caso del ejemplo que habíamos visto con la evaluación. Mire que en este caso que dijimos, al momento de la muerte,
Pedro, que muere en el 2018, al momento de su muerte le sobrevive María, cónyuge sobreviviente que tenía sociedad conyugal. No le sobreviven sus padres Mariana y Emperatriz, pero sí le sobreviven sus hermanos de doble conjunción Luis, su hermana paterna Daisy, su hermana Rosita, ¿sí? Y su otro hermano Juan. Pero aquí abajo dijimos, Pedro antes de su muerte había otorgado un testamento diciendo que le deja como legado a Luis 1000, a Miguel 500 y al Hospital Pablo Tobón Uribe 500. Estos son los legados. Entonces yo cojo esta sucesión que ya habíamos dicho que la masa herencial eran de 15.000 y le quito 3.000 que son los legados. Todo lo que me queda después de haber repartido los legados, todo eso es un remanente. Entonces, todo eso, ¿cómo lo reparto? Si el testador no dijo cómo, entonces lo tengo que repartir con la norma de la sucesión intestada. Entonces, por eso es que yo me voy al artículo 1047, que es el que regula el tercer orden hereditario, intestado, y dice, entonces, la mitad de la herencia para el cónyuge. Entonces, cogemos de eso que sobró de esos 15.000, sí, le sacamos los 3.000, sobraron 12.000. La mitad fueron ¿cuánto? 6.000 para el cónyuge. Y la otra mitad, 6.000 para los hermanos. Ya en la proporción que nos dicen el Código Civil, que dice que los hermanos dobles reciben el doble que los hermanos medios, ¿sí? Pero así es como se hace esa repartición. Entonces, remanente sería lo que sobra después de aplicar el testamento. ¿Listo? Ese es el remanente. Primero aplico el testamento y lo que sobre ya. Pero cuando uno está aplicando el testamento, también no va a agregar lo de, pues, lo de las partes forzosas. No, sí, claro, pero en el ejemplo que vimos, aquí en este ejemplo, Profe, pues, primero no habían herederos forzosos, primero. Y segundo, así los hubiera, pues lo único que se repartió fueron 3.000, entonces, o sea, no se afectó. Yo tengo que estar muy pendiente de la libre disposición es por si se vulnera esto, la mitad legitimaria. Pero si no se vulnera, vamos a suponer que el caso, que esas personas que estaban en el caso no eran hermanos, sino hijos, ¿sí o no? Es decir, que estos Luis, Daisy, Rosita, Juan, todos esos no eran hermanos, sino que eran hijos de Pedro. Y aún así, Pedro hizo esto, que dejó 3.000 millones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos una masa herencial de 15.000, ¿sí? Le sacamos 3.000. No, pues ahí da mucho. Es que la mitad son 7.500. O sea, él podía repartir libremente 7.500 y apenas repartió 3.000 y no repartió nada más. ¿Sí? Porque usted puede hacer un testamento para eso nomás. El testamento no tenés que repartir todo, son tus disposiciones y lo único que vos dispones es eso, listo. Entonces, ¿yo qué hago? Reparto el legado, que dijimos que habían sido, ¿cuánto? 3.000. Entonces, aquí eran 7.500, 7.500, ¿sí o no? Entonces, eso nos da algo como así más o menos. Listo, entonces aquí están los 3.000. Y todo este pedazo que sobró, ¿qué? Intestado, sucesión intestada, que fue lo que hicimos. Todo el resto lo hicimos intestado, no solamente el pedacito, ¿sí? No solamente esto, qué pena. No es solo esto, es todo esto que sobra lo reparto de manera intestada, porque yo no tengo disposiciones para dividir así. Entonces, ¿qué hago? Lo reparto de manera intestada, así como se hizo en este ejemplo. Entonces, en el ejemplo que vimos, mire que yo tengo 3.000 y entonces yo primero aplico la libre disposición aquí, le saco los 3.000, los pago y ahora sí calculo la herencia. ¿Y cómo calculo la herencia? Como el testador no nos dijo nada, el testador no nos dijo cómo, entonces simplemente digo, en el tercer orden, según el 1047, entonces la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos. Y para los hermanos se divide entre cuotas. Y el valor de la cuota, y así. Eso es. profe, entonces primero siempre se reparte el legado. Sí, primero siempre lo tengo que repartir por una cosa lógica y es que si usted reparte primero la herencia y luego el legado, no tiene dónde sacar el legado. Y entonces, por ejemplo, si hay un montón de deudas y después de todas esas deudas solamente queda una porción muy pequeña,
Y él, digamos que esa porción no se tendría que repartir primero entre los forzosos y ya no, y si ya no queda para los legatarios que... No, lo que pasa es que, es decir, yo no es que lo reparta primero, sino que debo hacer el cálculo primero No. de los legados. No es que lo reparta primero, es que debo hacer primero el cálculo del legado para ver si se alcanza para todo el mundo, ¿sí? A ver si se podía hacer el legado de esa manera o no. Porque yo lo primero que voy a hacer, primero que cualquier cosa, es dividir cuánto es lo que se podía disponer y cuánto es lo que no se podía disponer. ¿Listo? Entonces yo ya sé cuánto no puede disponer. Entonces, ahora calculo los legados. ¿Cuánto me dan los legados? Y ahí me fijo, ¿se pasó o no se pasó? Ah, no se pasó, perfecto. Entonces ahí ya seguimos repartiendo y vamos repartiendo y ahí vamos, pero ya sabemos que no se pasó, ¿cierto? Entonces yo, al sacar la porción de los legados, yo ya sé cuánto es que me queda para repartir, pero yo no puedo repartir y después sacar legados porque si no, no tengo matemáticamente de dónde hacerlo. Es por eso, es que hay que tenerlo en ese orden para que te dé, porque si no, no da, no da. Si es solo números, pero ¿cómo funciona en la vida real? Porque es que en la vida real no es solo números, nadie tiene solo plata. Es que tenía 15.000 millones de pesos en el banco. No, la gente tiene apartamentos, locales, fincas y demás. Entonces usted tiene que sumar el valor comercial de todos los bienes. ¿Cuánto vale el carro? ¿Cuánto vale la moto? ¿Cuánto valen las acciones? ¿Cuánta plata viene en la cuenta? ¿Cuánto vale la finca? ¿Cuánto vale el apartamento? ¿Cuánto vale el local? Todo eso lo suma. Y ahí empieza a repartir según eso. Pero entonces a usted le da que cada heredero tenía 1.000 millones ahí de cuota, ¿sí o no? A cada heredero le íbamos a dar 1.000 millones. Listo, ¿cómo le vas a pagar esos 1.000 millones? Ah, vea, es que hay una finca de 2.000, sí, pero la cuota es de 1.000, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, entonces, vea, Daisy y Rosita, que cada una tenían 1.000, y como ellas son hermanas y son más llaverías, a ellas les toca esa finca, toda entera. En cambio, a estos otros les toca, así es como se va organizando. Esa es la parte más jodida, porque hacer el cálculo matemático, digamos que es entre comillas fácil, pero a la hora de pasar ese cálculo matemático a bienes, ahí es donde se pone pelado el asunto. Pues, ¿porque qué? Resulta que lo que hay, tenemos una finca que vale 3.400, una empresa que vale 850, un apartamento que vale 1.500. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero adjudicar el apartamento a alguien, yo digo, ah, jueputa, pero es que la cuota es de 1.000, no me lo puedo adjudicar todo, porque le quedan sobrando 500. Entonces nada más le puedo adjudicar un porcentaje. ¿Qué porcentaje es 1.000? Entonces listo, y ese otro porcentaje se lo adjudico a quién, no al otro. Pero entonces a ese le queda faltando porque nada más le adjudiqué 500. Entonces le tengo que adjudicar en otro bien y así. Pues ese es el rompecabezas más jodido, que es coger esos valores y transformarlos en adjudicaciones en los bienes que tenía la persona. Ahí sí es donde está el trabajo duro de uno como abogado y ahí está, digamos, el poder de uno de convencer y negociar con las personas porque esa partición, cuando se hace de mutuo acuerdo, pues ellos son los que van diciendo cómo o cuáles son los bienes que prefieren, ¿cierto? Esa es la parte difícil. Pero para que matemáticamente a uno le dé, primero saco legados y después hago el cálculo. Profe, pero entonces, si hay muchas deudas y queda solamente una pequeña, o sea, si el causante dejó muchísimas deudas y solamente queda, yo que sé, un Eso es lo 25% que del voy a hacer, 100%, lo que toca para repartir, eso es. ah, pero dentro de ese 25%, otra vez sería 50 por un lado y 50 para el otro. Sí, de lo que quede, Ah, igualito. O ok. sea, hombre, que quede un confite, entonces empiece a partir ahí el confite, vea la mitad para acá y para acá, y este otro pedacito empieza a echarle ahí cegueta hasta que parta el confite, listo, y chupe cada uno. Y ya ahí está. Gracias, profe. Sí, así es que toca. Profe, profe, a Dígame. mí me ha generado la duda y creo que era lo que estaba contestando, lo que estaba preguntando Diana, creo que era Diana. Eh, es que me refiero es como a las deudas que él tenga en general. Debe la mitad de la casa, debe tal cosa, debe tal otra. Esas deudas primero se pagan antes del legado, ¿no? Sí, porque yo tengo que saber qué es lo que hay para repartir. Yo no puedo repartir algo plata que se debe, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, primero pago lo que debo y ahí sí ya luego legado y luego herencia. Sí, pero es que si vos te fijas bien en el ejemplo que yo hice, lo primero que fue sacar las deudas. Mírelo acá, vea. Sí, sí, sí. ¿Cuánto toca de gananciales? Mire que lo primero que se hizo fue bienes sociales menos deudas sociales. Vea, yo aquí la saqué.
Entonces, ¿qué fue lo que nos quedó? Mire, nos quedó 5.400. Aquí las deudas ya no están. ¿Por qué quedaron 5.400? Porque se supone que yo ya pagué deudas. Entonces quedaron 2.700 de lo que era social. Ya estas deudas están pagas, pan. Listo. Entonces repartimos 2.700 para Pedro, 2.700 para María. Listo. Ahora vámonos a la masa herencial. Entonces tenemos gananciales, bienes propios menos deudas propias. Mire que yo saqué las deudas de una, vean. Tan. Entonces yo las deudas ya las saqué. Tan. Entonces ya ahora sumo y lo que me quedó líquido es esto. Entonces sí, siempre las deudas hay que sacarlas primero porque si no se vuelve un problema el hijo de madre, ¿cierto? Se vuelve, o sea, yo no puedo repartir algo que se debe. Bueno, en realidad sí puede, usted puede repartir y ya cada quien verá cómo paga eso, pero esa no es una forma correcta de hacerlo. Y el deber es como entregar las cosas dañadas, ¿no, profe? O al menos que a usted le digan, vea, yo le voy a entregar ese apartamento de 1.500 a usted, Santiago, aunque su cuota es 1.000, pero le voy a adjudicar a usted esa deuda de 500. Entonces, Siga la usted se pagando. queda con un apartamento de 1.500, pero también con la deuda de 500. Entonces, usted lo paga. Sí, claro. Y usted dice, bueno, pues sí, o sea, me están dando un apartamento de 1.500 en 1.000, porque yo tengo que pagar esa deuda. Listo, válido, buen negocio, válido, hágale. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas se hace. Por eso le digo, esa es la parte más jodida, porque usted en el papel, usted saca las deudas y las deudas pareciera como que usted las saca y ¡pa! Se pagarán solas. No, eso hay que pagarlo con bienes. Eso hay que, vea, y esto para pagar aquí, o entonces toca vender aquí, o sea, esa es la parte jodida. Pero cuando uno hace solo el cálculo matemático, es como si usted las eliminara en el aire. ¿Sí? Y quedan ahí. Pero no, eso hay Prof, que pagarlo. Dígame. profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿El remanente funciona tanto para intestada como testada? Lo que pasa es que en intestada no hay remanente, porque intestada es lo que hay ya. Todo lo que hay se reparte, entonces no hay remanente en intestada. El único remanente ocurre es en la testada. Después de yo repartir las disposiciones que dijo la persona, me quedan faltando o me queda sobrando algo y eso es lo que vamos a repartir. Ah, ok. En la intestada yo tengo que repartir todo. Listo. Y Sebastián. Profe, buenos días para todos. Profe, una pregunta. ¿Cuál es el valor que se toma como base para liquidar esos bienes? Para usted hacer los cálculos, valores comerciales. ¿Listo? Pero como la ley nos permite trabajar con valores prediales, para el juzgado yo le pongo los prediales, para el juzgado o para la notaría, al menos hasta que cambie la ley y ya no nos permita hacerlo, que yo creo que no estamos muy lejos de eso. Entonces, yo tengo que hacer, digamos, dos particiones. Una partición con los valores reales comerciales, con lo que le va a tocar a cada uno, y otra con los valores prediales, porque resulta que el apartamento que le habíamos adjudicado a Santiago ahorita, que le dije que costaba 1.500 y que también le dimos entonces una deuda de 500, resulta que ese apartamento realmente vale 500. Perdón, predialmente vale 500, predialmente. Comercialmente vale 1.500, pero predialmente vale 500. Entonces, ¿yo qué le adjudiqué a Santiago? Nada. 500 en un apartamento y 500 de deuda. O sea que para el juzgado que le adjudiqué, cero. ¿Sí o no? Cero de activo. Pero la realidad es cuál, que le adjudiqué 1.000 en activo y 500 en deuda. Entonces eso hay que hacerlo siempre con valores comerciales para tratar con los herederos y explicarle cuánto es lo que le corresponde a cada uno, pero para el juzgado usted lo hace comercial, predial. ¿Por qué? Porque eso reduce los impuestos a pagar. Por eso. Hasta que la reforma tributaria nos cambie el asunto. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, profe. ¿No más dudas? Bueno, entonces el segundo, acuérdense que estamos hablando del objeto. El segundo punto que vamos a mirar es el patrimonio de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial que surge de los compañeros permanentes o de la unión marital, de hecho, ley 54 del 90.
Muy bien. Para poder identificar efectivamente qué es lo que le corresponde a los herederos según su derecho, para poder identificar eso, es necesario primero liquidar esa sociedad conyugal, recordando que en Colombia, para poder liquidar la sociedad conyugal o patrimonial, primero tiene que haberse disuelto y se disuelve por muerte, nulidad o divorcio. Muerte, nulidad o divorcio. Una vez que la liquidación, que la sociedad está disuelta, debemos pasar a liquidarla. Para liquidar la sociedad conyugal es muy sencillo. Cogemos los bienes sociales, le restamos las deudas sociales y eso nos da el activo líquido social. Y luego ese activo líquido se divide entre dos y eso nos da los gananciales de cada uno. Entonces, cogemos bienes sociales, le restamos deudas sociales y eso nos da entonces un activo líquido social, ¿sí? Entonces, la fórmula es BS menos DS igual a ALS. ¿Listo? Y luego cogemos ese activo líquido social y se divide entre los dos cónyuges o compañeros permanentes, que dividirlo entre dos, y eso nos da los gananciales de cada uno. Entonces, digamos que la fórmula de eso es ALS dividido 2 es igual a G. ¿Sí? Entonces ahí nos da los gananciales de un cónyuge y los gananciales del otro cónyuge. Los gananciales que le corresponden al muerto, al decuius, al causante de la sucesión, esos gananciales se suman a su patrimonio y entonces por eso es que aquí en el ejemplo que habíamos visto, primero liquido la sociedad conyugal, entonces dijimos que habían 6,000 y 600, ¿cierto? Entonces liquido. Bienes propios, 600, ¿sí? Menos deudas propias, vea la fórmula aquí. Bienes sociales, 6,000. Deudas sociales, 600, entonces. Bienes sociales, 6,000, menos deudas sociales, 600. Es igual a 5,400. Eso lo divido entre dos, que son los cónyuges o compañeros permanentes, y me da 2,700. Este es el valor de gananciales. Entonces tenemos gananciales de María, que es la cónyuge sobreviviente, tan, se le pagan. Y nos quedan 2,700, que son los gananciales del muerto. Esos gananciales vienen a sumarse a la masa herencial. Entonces mire que la masa herencial, yo le sumo lo de los gananciales y luego cojo cuáles son los bienes propios, le resto las deudas propias y eso nos da el activo líquido herencial para poder repartir. ¿Listo? Así es como funciona esto. Y ya repartimos dependiendo de las disposiciones del testamento o las disposiciones que da la ley si no hay testamento al respecto. ¿Dudas? Bueno, entonces muy bien.
Entonces, con eso queda visto el objeto de la sociedad conyugal y patrimonial. Más adelante, no se preocupe, más adelante, cuando lleguemos al caso, nos metemos más en profundidad frente a los derechos del cónyuge. No se preocupe por eso. Ahora solamente quiero que hagamos una relación rápida para que usted lo maneje, digamos, de manera sucinta, pero más adelante nos detenemos en mayor profundidad. Listo. Vamos a pasar a hablar entonces de las acciones que se pueden ejercer frente al derecho de herencia. Acciones que se pueden ejercer frente al derecho de herencia. Tenemos como acciones estas 4: la acción de petición de herencia, la acción de nulidad de testamento, la acción de reforma de testamento y la acción reivindicatoria de bienes herenciales. Aquí obviamente no está la acción para solicitar que se abra la sucesión, ¿sí? Pues porque apenas es obvio. Entonces, digamos que la primera sería esa, la acción para solicitar que se abra la sucesión. Pero pues esa yo la doy por descontado de que estamos hablando de ella, entonces pues por eso no está en la lista, ¿sí? ¿Y quién puede abrir la sucesión? Ya habíamos mencionado cuando dijimos en los interesados jurídicamente que lo pueden abrir los herederos, los legatarios, el cónyuge supérstite e incluso los acreedores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dejando y dando por descontado de que está perfectamente claro que esa es la primera acción, entonces la primera que nosotros tenemos en este cuadro es la acción de petición de herencia. Entonces, primero, petición de herencia. ¿Cómo funciona la acción de petición de herencia? La acción de petición de herencia la ejerce o funciona para aquel heredero que ha sido dejado por fuera de la sucesión. Es decir, aquella persona que tiene derecho de herencia, que tiene parentesco con el causante, pero que ha sido dejado por fuera, que no lo repartieron, que las otras personas se repartieron la sucesión y a este lo dejaron por fuera, lo dejaron como Armando, ¿sí? Entonces a esta persona ejerce un proceso para decirle al juez, señor juez, estas personas se repartieron la sucesión, pero yo también soy heredero. Ordéneles que me restituyan, que me den lo que me corresponde por herencia. Sí, señor juez, dígales que me den lo que me corresponde. Esta se presenta comúnmente en acumulación con la de filiación con petición de herencia, porque es muy común que, por ejemplo, Pedro, que tenía 3 hijos, Hugo, Paco y Luis, nunca se enteraron de que Pedro tuvo otra hija, Daisy, que nunca la reconoció. Al momento de la muerte de Pedro, Daisy demanda en proceso de filiación para que se declare que Pedro es su padre biológico y además en petición de herencia porque Hugo, Paco y Luis ya se repartieron la sucesión, ya repartieron los bienes y a ella no le tocó nada. Entonces, para que le toque lo que le corresponde. ¿Sí? Esta acción de petición de herencia solo funciona si ya se repartieron la sucesión y a esa persona no le dejaron nada. Si la sucesión no ha iniciado, entonces Daisy inicia el proceso de filiación con petición de herencia. La declaran hija, pero ¿qué le dicen frente a la petición de herencia? Pues es que no hay lugar a la petición, si no se ha iniciado la sucesión, iníciela, pues ya es hija, ya usted es hija, iníciela. Entonces solamente funciona la petición de herencia en la medida en la que no se haya hecho ya la sucesión. Si la sucesión no se ha hecho, no funciona, no se puede pedir. ¿Listo? Tiempo. Si no hay filiación,
Es decir, la persona todavía no es heredero porque no tiene la filiación, no tiene el parentesco. La persona tiene 2 años contados a partir de la muerte del causante para demandar en filiación con petición de herencia. Si la persona demanda por fuera de esos 2 años, por dignidad humana, por derecho a la familia y no se ha separado de ella, el buen nombre, le reconocen su parentesco. Se dice, sí, usted era efectivamente hija de Pedro, sí señor, y le sacan su registro civil, pero ya no puede pedir herencia. Es decir, que a los 2 años prescriben los derechos patrimoniales que tenía esa persona que no ha reclamado. ¿Listo? Ah, no, profe, pero resulta que Daisy sí tenía afiliación, solo que Hugo, Paco y Luis nunca la conocieron, el papá nunca habló de ella. Entonces ellos, como no la conocían, se repartieron esa sucesión en notaría y Daisy se vino a dar cuenta después. ¿Cuánto tiempo tiene Daisy para reclamar la petición de herencia a la que ella ya tenía derecho, porque ella era hija desde el principio, solo que los otros no sabían y se repartieron? ¿Cuánto tiempo tiene? Ahí es diferente porque uno de los efectos de la muerte es que genera una comunidad herencial. ¿Listo? Entre los herederos. Y los herederos, además de ser comuneros, son posesores de la herencia. Tienen posesión legal de la herencia. Entonces, si usted, que tiene el parentesco, que está reclamando esa herencia según como dice la ley, abre un proceso de sucesión y se le entregan los bienes, usted es poseedor de buena fe y con justo título. Y si usted es poseedor de buena fe y con justo título, ¿a los cuántos años se podría volver dueño? 10 años. 10. A los 5, profe. Sí, Tiene 5, 0. 5. Ah, a los 5. Los 10 son de mala fe. Perdón. Ah, ojo con eso. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Daisy para reclamar? 5 años, que si no, los otros manes. Apenas ella pone la petición de herencia. ¿Cuál es el efecto de la petición de herencia? Que se anula la partición que ya se había hecho y hay que volver a repartir, teniendo en cuenta Daisy. Es decir, usted le habíamos dado esto en la partición. No, mentira, no. Porque hay que tener en cuenta Daisy. Entonces, anulamos la partición que se hizo en la sucesión, donde se dice, si ya se vendió, hay que devolver las cosas al estado en el que estaban. Y entonces ustedes y esos que ya vendieron se entienden con los compradores. Ay, los compradores son unos atracadores ahí todos miedosos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cuál es el efecto de la petición de herencia? Eliminar la partición y volver a repartir. Pero entonces, ¿qué pasa? Al eliminar la partición, usted ya no es dueño, porque usted se devolvió dueño porque en la partición le adjudicaron ese bien, usted no es dueño, pero usted siempre fue poseedor. Con justo título y buena fe, o sea que a los 5 años yo le digo, un momentico, está bien, yo no recibí por herencia, no hay problema. Decláreme dueño por prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, por eso se dice que tiene 5 años. Listo. Generalmente, lo que realmente ocurre en la práctica es lo que le digo, filiación con petición de herencia. Puede haber otra solución, pero eso ya depende de que sea de mutuo acuerdo. Hugo, Paco y Luis se repartieron el único apartamento que dejó Pedro, que era un apartamento de 100 millones, y se lo repartieron 33.33 cada uno. Y entonces aparece Daisy, hey muchachos, pero yo soy también hija, a mí me toca ahí. Y entonces ellos dicen, no nos pongamos a volver a repartir esto para que quede 25, 25, 25 y para que quedemos en comunidad con esta muchacha que nosotros no la conocemos. Ella es hermana y todo lo que vos querás, pero nosotros no la conocemos.
No, hagamos una cosa para que no se tenga que repartir eso. Entre todos hipotecamos el apartamento en 25 millones, que sería la cuota de ella, le pagamos y ya. ¿Sí? De esa manera se le paga su derecho de herencia en efectivo, sin tener que deshacer la partición. Entonces, pero eso ya es una negociación, pues, que se hace entre ellos, privada. ¿Listo? Eso es una negociación privada. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces, siguiente. Las siguientes dos acciones, que son la nulidad y la reforma del testamento, son muy similares, aunque su objetivo es diferente. La nulidad del testamento, que es la segunda acción, lo que pretende es que se anule el testamento. En la calle lo llaman tumbar el testamento. La gente incluso le tiene toda la desconfianza del mundo al testamento por miedo a que lo tumben, es decir, a que se haga una nulidad de testamento. Y es un miedo que está bien infundado porque es muy común que los testamentos los anulen. Pero ¿por qué es común? No es que el testamento sea un acto frágil, no, sino que el testamento es un acto hiperregulado, que tiene un montón de requisitos y tiene un montón de complejidades propias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si no se cumple con esas formalidades, por ejemplo, que se hagan escritura pública, que se respeten las legítimas, que los testigos sean así, 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 que el notario, un montón de requisitos. Si no se hace eso, se puede anular el acto. La mayoría de las personas piensan, así como nos lo dijo ahorita Santiago, que simplemente exponen su voluntad, la dejan ahí en un cuaderno, en una hoja, en una servilleta, y ese es el testamento. Eso no es un testamento. Un testamento es un acto formal que se hace en notaría por escritura pública ante 3 testigos, con notario, con revisión del jurídico de la notaría, que toca registrarlo, que además de eso tiene que tener unas condiciones especiales sobre cómo se reparte. Tiene un montón de requisitos. Entonces, si un testamento no es asesorado por un abogado, en el 99% de los casos lo tumban. Se anula ese acto. Pero si un testamento es asesorado por un abogado, y un abogado bueno en el tema, experto, que lo haga bien, no lo tumba nadie. ¿Por qué? Porque si se cumple con los requisitos que exige la ley, ese acto no tiene razón alguna para anularse. Entonces, está bien infundado el miedo de las personas. Si el testamento se hace sin un abogado, sí. Seguro lo van a tumbar. Pero si el testamento se hace con la asesoría de un abogado, no lo tumba el berraco. Pero tiene que hacerse con la asesoría de un abogado experto que maneje todos los puntos y todos los requisitos que tiene el testamento. ¿Listo? Entonces, esa es la nulidad del testamento. ¿Y qué es la reforma? Que sería la tercera acción, la reforma del testamento. Esta que está aquí. La reforma del testamento se da cuando tenemos un testamento válido, pero dentro del testamento hay unos problemitas, por ejemplo, que dentro de la libre disposición se repartió un bien, pero cuando murió la persona el bien vale más y entonces se pasó de la libre disposición. Vamos a suponer que el patrimonio total son 1.000 millones. Entonces son 500 de libre disposición y 500 de legítimas.
Pero resulta que el testador reparte como libre disposición un apartamento que costaba 450, entonces incluso sobraba plática. Pero al cabo de los años pasó a valer 520, se pasó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se solicita una acción de reforma del testamento para que se ajuste el testamento, no para tumbarlo, para que se ajuste. Entonces, en vez de entregar el 100% de ese bien por libre disposición, se entrega nada más el 80 o el 90 o el 70 o lo que haga falta para que quede bien, porque el otro pedazo no se puede tocar porque es de legítima. Pero eso solo para los casos de primer y segundo orden, donde hay legítimas. ¿Sí? La mitad legitimaria. Si estamos en el tercer, cuarto y quinto orden, no, porque en esos casos pues hay libre disposición, entonces no aplicaría esto. Entonces lo que pretende la reforma del testamento es que el testamento siga vigente, pero que acomodemos las disposiciones, que las cambiemos un poquito para que estén acordes a lo que dice la ley, para que no se le vulnere el derecho a nadie, ¿sí? De los que tienen un derecho inamovible, como son los legitimarios, que tienen un derecho inamovible, como les digo, del 50% en el primer y segundo orden hereditario, ¿sí? Esa es la idea, digamos, principal de esa acción de reforma de testamento. Eso es todo. Entonces, frente a la nulidad, lo que yo quiero es que se acabe el testamento, que no se aplique, porque el testamento no cumple con los requisitos que exige la ley. Y en la acción de reforma de testamento, yo sí quiero que funcione el testamento, yo quiero que siga aplicando, pero que ajustemos algunas de las disposiciones que están en el testamento para que no vulneren los derechos de las personas que los tienen. Es tan simple como eso. Profe, una pregunta, qué pena antes de continuar. ¿Se puede anular un testamento si el testador lo ha hecho dos veces? Es decir, si el primer testamento lo hizo y después al año, todavía en vida, hace otro. ¿Prevalece el primero o el último? El Debe ser último, el último, el último. el último. Se dice que si usted reparte hoy todo su patrimonio y después a los 6 meses vuelve y reparte todo, eso se llama una, ¿cómo es que es el término? Revocación tácita del testamento anterior. Usted lo revocó, ¿sí? Porque si usted volvió a repartir todo de otra manera diferente, repartiéndole a otras personas, cambiando los porcentajes, entonces usted revocó el primer testamento. El testamento se puede revocar de manera expresa. Usted va a la notaría y dice, ¿sabe qué? Ya no quiero que valga el testamento, elimínelo. Y se hace una escritura pública para revocar el testamento. O usted hace un nuevo testamento repartiendo desde cero y siempre se tendrá en cuenta el que es válido será el último testamento presentado. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ahorita me surgió una duda. Hace unos días, una amiga, una conocida de la universidad, ella es de otra carrera. Ella hace 2 años estaba viviendo con una persona, pues, y el muchacho hace unas semanas murió por COVID. Ella hace poco tuvo el bebé, ayer. Sí. El señor también tuvo una hija, pues fue de esos manes que le dice uno cachón, que tuvo una hija por fuera. Ahora los hermanos le están pidiendo el apartamento donde está la muchacha, los carros y un negocio que tiene en la central mayorista ¿Cuáles hermanos? del fallecido, ¿Y él pues, de la otorgó pareja de la... testamento? ¿Y él otorgó testamento? No, él no, porque era un pelado, es un pelado todavía de 34, 30. ¿Y los niños que nacieron, este que nació y el otro que existía, son No, nada. menores de edad y son de él? Sí, claro, el muchacho estaba viviendo con mi amiga Sí. hasta hace poco, Sí. que falleció por el COVID. Y ahora los hermanos, ella está viviendo en el apartamento de Pero él el ahí niño no en está Envigado. reconocido. El niño que nació no está No, nada, reconocido.
No, Ah, bueno. incluso hasta ayer fue que nació y pues estaba aún con vida el niño. Sí. Y Ah, bueno. ahí está el problema. En ese caso, a ella, como ella no está casada, ni tiene unión marital de hecho, según esas nuevas sentencias todavía, o le queda más difícil demostrarla, entonces le toca hacer un proceso de filiación para demostrar que ese pelado es el hijo, ¿cierto? Que era hijo de ese señor, del que murió. ¿Listo? ¿Y quiénes serían los herederos ahí? Los dos hijos. Entonces los hermanos no pueden reclamar nada. En este momento, ¿quién es el heredero? El otro pelado. Porque como este todavía no tiene la filiación, el otro pelado es el que tiene el derecho de herencia. ¿Sí? De todo. Hay que hacer la filiación de este otro para que se haga la prueba de ADN. Ojalá no lo hayan cremado, pero si es COVID, supongo que lo cremaron. O que se haya hecho mancha de sangre, y si no, toca hacer la prueba de ADN para determinar que efectivamente ese pelado que nació es hijo de él y repartirse la herencia entre los dos hijos, que serían los que desplazan a todos los otros herederos. Ese es el Profe, caso. ¿qué tiempo tiene ella? Porque como fue reciente que tuvo el bebé y todavía ella no pudo asistir ni al entierro del muchacho, no, y no se ha desentendido de todo. Ella ahorita en este momento está en Itagüí, en la casa de la mamá. 2 años. Tiene 2 años para hacerlo. Profe, pero en la cremación también aplica la prueba de ADN. ¿Así? No sabía. Bueno. No, pregunto yo, porque cómo la van a sacar. Ah, no aplica. Lo que pasa es que en algunos casos se guarda en medicina legal es una mancha de sangre. Entonces se coge el cadáver y se impregna unos algodones en la sangre, los fluidos de esa persona y se guarda en nitrógeno líquido. Si no está cremado, usted puede solicitar que se exhume el cadáver y le mochen un dedo o un pedazo ahí, tampoco es un dedo, pues le mochen un pedazo de algún tejido y lo comparen, ¿sí? Si no tenemos ninguna de esas dos opciones, porque por ejemplo no hay cadáver porque fue muerte presunta por desaparecimiento o hay cremación, en ese caso entonces toca hacer la prueba de ADN con el hermano, el otro niño, y con los hermanos del muerto y con los papás del muerto, como he dicho, con los familiares que haya, pues, para determinar efectivamente la filiación. Y cuando se haga eso, ya sí es, ya tendrá la afiliación y ya sí es hijo. Uno como hermano no se puede negar a... Usted sí se puede negar, pero hay formas de la ley obligar a que se haga la prueba de ADN o si no se presume que sí, básicamente. Entonces, ya. Entonces, bueno, esas son las acciones, la de reforma y la de nulidad del testamento. Ya saben cómo funcionan esto. Y la última acción es la acción de reivindicación de bienes herenciales. Esto se da porque en las sucesiones es muy probable que la persona haya dejado unos bienes y que esos bienes estén en manos de terceros, ¿sí? Entonces, cuando esos bienes están en manos de terceros, cualquiera de los interesados en la sucesión puede solicitar la reivindicación de los bienes para que se lo quiten la tenencia material a esos terceros y se devuelva a la sucesión y poder repartir dentro de la sucesión. No se pide la reivindicación para sí mismo como heredero, sino para la masa herencial. Entonces, por ejemplo, había una finca y el mayordomo se quedó allá de poseedor. Entonces, para evitar que el mayordomo adquiera la finca por prescripción, se solicita la reivindicación del bien para la herencia y luego se reparte. Es muy simple, pues, no tiene mayor cosa. Y no se Profe, mucho. Dígame. ¿y qué pasa cuando el causante pues, tenía la costumbre de dejar los bienes a nombre de los hermanos? Ah, no, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque ahí esos bienes no son de él, legalmente son de los hermanos. Entonces ahí lo que tocaría hacer sería un proceso de simulación para que se decrete que esos
negocios jurídicos son simulados y que el verdadero dueño no es este, sino que era el causante, lo cual es dificilísimo, pero se puede hacer, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se solicita la simulación para que el bien vuelva a estar en cabeza del causante y ahí sí puede repartir. Pero si no se hace ese proceso de simulación, no se puede repartir ese bien, ese es de los hermanos. ¿Sí? O del que sea, de la persona que esté, de que sea, que es el problema con el testaferrato. El testaferro es eso, cuando una persona compra y lo pone a nombre suyo, pero realmente él no es el propietario, él está prestando su nombre nada más, el propietario es otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Si se muere el testaferro, se reparte ese bien en la sucesión de ese man, pero es que eso no era de él, eso era del otro. En la sucesión de ese no se puede repartir esto porque es de aquí. Entonces, ¿qué toca hacer? Un proceso de simulación para que se esclarezca quién es el verdadero dueño. Ya. Pero es muy difícil. ¿Sí? Es un proceso horrible. Pero se puede. ¿Sí? Y ahí sí se reparte en la sucesión. ¿Alguna otra duda? Bueno, denme un segundito y termino la clase con un último tema. Denme un segundo. Listo, qué pena con ustedes. Fui por un vaso con agua. Bueno. Entonces, de esa manera concluimos con todo este cuadro donde vimos las acciones, porque ya vimos todo esto y ya analizamos todo el cuadro. Vamos a pasar ahora a hablar de otro tema, que son las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. Las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. Esas figuras jurídicas son estas: herencia, legado, transmisión, representación, indignidad, desheredamiento y conmoriencia. Figuras que son supremamente importantes para poder saber cómo se debe repartir realmente una sucesión. ¿Listo? Entonces, estas figuras jurídicas son las que vamos a pasar a ver a continuación. Vamos a empezar por herencia y legado, que ya lo hemos mencionado antes, simplemente como para que quede todavía más claro. Artículo 1011 del Código Civil. Herencias y legados. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado, legatario. Esto no nos dice mucho, teniendo en cuenta que Andrés Bello no era abogado, no nos da una definición muy importante que digamos sobre algunos. Pero digamos que herencia, ya lo hemos mencionado, es ese derecho que tienen los parientes, las personas que tienen uno de los parentescos que ha establecido el legislador para recibir una porción del causante, una porción del patrimonio del causante. Eso sería la herencia. Si usted es pariente por consanguinidad o por afinidad en los grados que dice el legislador, tiene derecho a recibir una porción de los bienes o del patrimonio del causante. Eso es una herencia. Y legado es cuando el causante en vida, mediante testamento, reparte una porción de su patrimonio a alguien que no es heredero o que siendo heredero, además de la herencia, le quiere conceder otro pedazo adicional. ¿Sí? Entonces, usted puede tener la doble calidad de heredero y legatario. Y eso lo vimos en el ejemplo porque Luis era heredero porque era hermano del causante, pero también era legatario. Mire que a Luis le dejaron un apartamento adicional a la herencia. Mire que cuando repartimos aquí, a Luis le toca 2.000 de herencia y además de los 2.000 de herencia, 1.000 de legado. Entonces ahí Luis tenía la doble calidad porque es heredero de Pedro. Mírelo acá. A Pedro le sobrevive su hermano doble conjunción Luis, pero además le queda un legado. En cambio, Miguel
que es el esposo, el cuñado de Pedro, porque es el esposo de la hermana, él no tiene derecho de herencia, pero es un legatario, porque él no tiene uno de los parentescos establecidos por la ley, tiene un parentesco de afinidad, pero no es uno de los que está establecido por la ley como heredero, entonces él tiene derecho de legado. ¿Listo? Muy simple, ya lo habíamos mencionado incluso antes, no estoy diciendo aquí nada extraño. Lo que sí es importante que miremos a continuación es esta primera figura que vamos a ver, que es la figura de la transmisión. La figura de la transmisión está regulada en el artículo 1014 del Código Civil y dice: si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que le ha sido deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Este es un fenómeno de la transmisión que se da cuando muere el causante, primer punto, y después de la muerte del causante muere el heredero o el legatario. Después de la muerte del causante, primero tiene que haberse muerto el causante, el que va a dejar la plata, y después se muere el que va a recibir esa plata, bien sea por herencia o por legado. El problema es que la gente confunde esto cuando lee el artículo, porque llega y lee así: si el heredero legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes, y entonces lee solamente esto. Y entonces piensa que la transmisión es que si la persona muere antes que el causante. Eso no se puede leer así. ¿Por qué no? Porque después de esta palabra no hay una coma, no hay un punto. Esto se tiene que leer derecho. Fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que le fue deferido. Si a usted le han deferido una herencia o un legado, habíamos mencionado antes que el derecho de herencia nace con la muerte del causante, que antes no hay herencia ni legado. Porque el hijo es el heredero del padre, pero ¿y si el hijo se muere primero, entonces el papá es el heredero? La herencia surge, el derecho nace cuando muere la persona. Antes no. Entonces, si el código me dice que a usted le fue deferida una herencia o legado, quiere decir que usted ya es heredero o legatario, para lo cual tiene que haber fallecido primero el causante. ¿Cómo funciona entonces esta figura? Esta figura funciona así. Pedro, casado con María, fallece el 2 de diciembre de 2020. Ellos dos tuvieron como hijos a Hugo, a Paco y a Luis. Pero Luis falleció el 3 de marzo de 2021, antes de que se hubiera iniciado la sucesión de Pedro. Entonces, Pedro tiene una herencia. ¿Quiénes son los herederos de Pedro? ¿Quiénes son? Hugo, Paco y Luis. Entonces, esta herencia hay que repartirla aquí, aquí
Y aquí estamos. Pero como Luis se nos murió antes de poder aceptar o repudiar esta herencia, entonces cuando esta herencia venía bajando aquí así, se encuentra con que este man ya se murió. Entonces Luis le transmite a sus propios herederos. ¿Quiénes son los herederos de Luis? Miremos. Descendientes. No tiene. O sea que en primer orden no tiene herederos. Ascendientes. Pedro ya murió, pero le sobrevive María. Cónyuge no tiene. Entonces vea, María se queda con la porción de Luis. ¿Sí? La porción iba bajando para Luis, pero por transmisión no le puede quedar a los hijos, entonces le queda a María. No, pero resulta que María también murió. Tan. Entonces, la herencia de Luis viene bajando, llega Luis y dice, no, pero es que ya este man está muerto. Herederos, descendientes, no tiene. Herederos ascendientes, no tiene. Entonces, ¿a quién le corresponde? A sus hermanos. Entonces le corresponde, vea, a los dos. Esta figura hace que la persona que vaya a recibir es como si hiciéramos una sucesión de esta persona, ¿sí? Este man, ¿qué es lo que bienes de él? La sucesión de Pedro, ¿sí? Y entonces, ¿a quién se lo repartimos? A sus herederos y buscamos quiénes son los herederos de esa persona, ¿sí? Entonces, no, resulta que María está viva, pero Luis tiene un hijo. Sara. Entonces, ¿qué ocurre con los bienes de Pedro? Vienen para Luis, pero entonces le tocan a Sara. Por transmisión. Luis transmite el derecho que venía de acá arriba. Ya a María no le toca nada ni a estos dos. No, que Sara no. Entonces aquí, así es como funciona la transmisión. La transmisión funciona, ojo, en todos los órdenes hereditarios, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y funciona tanto para herencia como para legado. Si a una persona a la que se le ha dejado un legado no lo alcanza a aceptar o repudiar, también se puede transmitir el derecho a los herederos de esa persona. Entonces tenemos que coger esa persona y decir, bueno, ¿y quiénes son los herederos? Tan, y repartir ese pedazo para sus herederos. Funciona en todos los órdenes hereditarios, para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto. Y tanto para herencia como para legado. ¿Quién tiene alguna duda? Entonces, vamos a dejar ahí.